Principios espirituales que glorifican a Dios. Principio eclesiástico número 2. Para poder establecerse en la Iglesia, se debe obedecer la doctrina. ¿Es la doctrina bíblica un mero conocimiento? ¿Es la doctrina bíblica también práctica? Nos corresponde leer Romanos capítulo 4 al capítulo 6. Uno de los grandes errores y muy general dentro de nuestras iglesias es poner poca atención a la enseñanza doctrinal porque se piensa equivocadamente desde varios ángulos a este respecto. Por un lado, hay quienes piensan que enseñar doctrina y teología a los miembros de la iglesia es solamente acrecentar su intelecto, provocando en ellos un cierto tipo de egocentrismo teológico. O bien cristianos polémicos que están peleando todo el tiempo acerca de asuntos teológicos. Y ciertamente se puede correr ese riesgo, cuando las motivaciones de quienes enseñan apuntan a esa parte. Pero si el propósito de una enseñanza, por más profunda que ésta sea, es motivar al creyente a un conocimiento verdadero de Dios a fin de poder amarlo más, entonces el fruto se verá en la vida de esos cristianos dentro de la iglesia. Ahora bien, por otro lado, también tenemos aquellos que no comparten la idea de enseñar demasiada doctrina o teología, porque dicen que esto hace a los creyentes de las iglesias gente impráctica, poco esforzada y deseosa de compartir el evangelio, pues solo quieren compartir su conocimiento con otros creyentes. Enseñar en una clase, pero no evangelizar. Predicar profundamente para la mente, pero no mover los sentimientos ni el corazón. Podríamos decir que son dos ángulos muy comunes desde la práctica en la enseñanza y predicación de una iglesia. Pero ¿es en realidad lo único que podemos esperar de uno u otro lado cuando enseñamos doctrina en la iglesia? Y por enseñanza de doctrina no me estoy refiriendo a enseñar solamente los distintivos bautistas o la fe y la confesión bautista. Cuando decimos que vamos a enseñar doctrina, por supuesto que nos estamos refiriendo a la enseñanza general de toda la palabra de Dios. Y no podríamos hacer aquí una diferencia meramente temática a este respecto, puesto que toda predicación o enseñanza, si se hace directamente de las Escrituras y si se sigue la única forma de predicar correctamente, que es la predicación expositiva de la palabra de Dios, siempre estaremos hablando de Dios, de quién y cómo es Él, y de cuáles son sus ordenanzas y mandatos para su pueblo. En este caso, la iglesia. Como ya mencionamos en el principio anterior, la doctrina apostólica es la base y fundamento de lo que debemos de creer, como dice Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y lo que el apóstol Pablo hace en el libro de Romanos es precisamente confirmar a aquellos creyentes en la doctrina. Y por supuesto que toda doctrina o enseñanza siempre es práctica. No solamente es saber, sino que ese conocimiento siempre está impeliendo a una acción. En estos capítulos se menciona una de las acciones necesarias para que todo creyente se establezca de manera formal y correcta dentro de una iglesia. Y esta es la del bautismo. Dice Pablo: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El bautismo no es cosa menor dentro de la práctica eclesiástica que todo creyente debe cumplir. No es un mero formalismo, ni es una iniciación de un grupo místico, ni tampoco es la novatada de algún club. Es la ordenanza del Señor Jesucristo. Y Pablo dice que también comporta la manifestación de una nueva vida en Él.
No se puede decir que eres cristiano y no te has bautizado. No puedes decir que eres miembro de la iglesia y no te has bautizado. No puedes decir que eres obediente a Dios y no te has bautizado. No puedes decir que crees en la palabra de Dios y no te has bautizado. En fin, es de suma importancia que todo creyente se establezca dentro de la iglesia obedeciendo la doctrina que se predica en esa iglesia.